Te ha visto en las redes sociales, as you've seen on social como ha media, visto los anuncios las pasadas or semanas. you've seen the announcement the last few Hoy weeks. vamos a hablar sobre el tema el monólogo de una oveja perdida. Today we're going to be speaking about the topic of the monologue of a lost sheep. Cuando el pastor llama tu nombre. When the shepherd calls your Y name. quiero que me acompañen a la palabra de Dios. And I want you to accompany me to the word of God. Al libro de el Evangelio según San Juan capítulo 10 versos del 27 al 30. To the book of John, chapter 10, verses 27 through 30. Para aquellos que no lo tienen For those that don't have a it mano in your hand, o tienen una Biblia y todavía no han encontrado dónde queda Juan, or you have a Bible and you haven't found where John is, lo voy a ayudar un poco. Juan está en medio de Génesis y I'm Apocalipsis. going to help you a little bit. John is found in the middle between Genesis and Revelation. Pero para aquellos que no tienen Biblia, sí se pueden poner de pie en honor a la palabra de For those Dios. that don't have a Bible, if we can stand all together in honor and the Va a reading estar and aquí en reverence sus of God's word, pantallas, it's going to be on the en screen español in Spanish y en inglés. and in Y English. si hay por ahí algún chino, también lo traducimos en And chino. if there's anyone from China, we'll also translate Pero it usted for tiene you. que escuchar la palabra But de you hoy, have to hear the word of God porque today, Dios quiere hablar a tu corazón. because God wants to speak to your heart. Amen. Dice la palabra de Dios en Juan 10, 27 al 30, en The el word nombre of- del Padre, del Hijo y del Espíritu We read in Santo. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mis ovejas escuchan mi voz, My sheep listen to my voice. yo las conozco I know them, y ellas me siguen. and they follow me. Les doy vida eterna I give them eternal life, y nunca perecerán. and they will never perish. Nadie puede quitármelas, No one could snatch them away from me, porque mi Padre me las ha dado. because my Father has given them to Y Él me, es más poderoso que todos. and He is more powerful than all. Nadie puede quitarlas No one can snatch them de la mano del Padre. out of the Father's hand. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your Te word. bendecimos el día de hoy We bless you today por dejar plasmado en este evangelio for leaving this gospel here, algo tan profundo y tan poderoso. something so profound and powerful, De tu Señor describirte that you, Lord, would describe yourself y usar esta metáfora and use this metaphor para que podamos entender so that we can understand que tú eres nuestro pastor that you are our y shepherd que nosotros somos tus ovejas. and that we are your sheep. Gracias, Thank you, porque a través de tu muerte y tu resurrección because through your death and resurrection, tú nos das vida eterna. you give us eternal Y life. gracias, And thank you, porque cuando aceptamos esa vida eterna, because when we accept that eternal life, no hay nadie que pueda arrebatar nuestras vidas de tus manos. there's no one that can snatch us out of your hand. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Dirige mis labios en esta mañana. Direct my lips this Y morning, que todo lo que tú has planeado, Espíritu Santo, and everything that you have planned, Holy que Spirit, suceda en este día, let it happen today. toma tú el control en esta hora. That you be the one to take control at this hour. Declaramos oídos abiertos We declare ears attentive y corazones dispuestos and hearts that are a willing escuchar el poderoso, to hear the powerful, majestuosa majestic palabra de Dios word of God que transforma, that que transforms, regenera that y regenerates, que cambia toda vida. and that changes all En el lives. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Puede Aleluya. tomarse su You asiento, may be seated. pero no deje de adorar a Dios. Don't stop worshiping Yo God. quiero que usted me ayude en esta mañana a predicar. I want you to help me today Pero to pastor, preach. ¿cómo yo puedo You say, ayudarlo? Pastor, how can I help Si you yo no preach? sé lo que usted va a If I predicar. don't know where you're going to Lo que preach, quiero que usted haga what I want you es to que do, cuando usted escuche algo que impacte su vida, when you hear something that impacts usted your no se life, quede callado. that you don't stay Usted silent. pueda decir aleluya, You can say hallelujah. gloria a Dios. Glory be to Pueda God. ratificarlo con un You amén. can even O solidify tan with an solo me amen. pueda decir preach Or pastor. just saying, predica, Pero pastor. diga algo, no se Say me quede something. callado en Don't esta stay mañana. quiet this morning. El viernes vimos a un pastor, On Friday, we saw how a shepherd, no guiando, not guiding, no enseñando, not teaching, no dando parábolas, not giving ni tan parables, siquiera sanando, not even healing, sino entregando su vida but surrendering his life por sus ovejas. for his sheep. Qué tremendo
What a tremendous amor el que Dios demostró, a love that God demonstrated, dando la vida de su único Hijo Jesucristo giving the life of his only begotten Son, Jesus, por nuestras vidas. for our lives. Y vimos el viernes And we saw how Friday, el pastor que decidió morir como oveja. the shepherd that decided to die like a sheep, Vimos a un inocente cargando el peso del culpable. we saw how an innocent was carrying the weight of the guilty one. Vimos al que nunca se perdió, We saw one that had never gotten lost, dando su vida por los que sí nos perdimos. giving his life for those of us who have gotten lost. Y en esos momentos, And in those moments, cuando Jesús tuvo su último suspiro when Jesus breathed his last breath y fue declarado muerto, and he was declared dead, lo bajaron de la cruz, they took him down from lo the llevaron cross. a una tumba nueva, They took him to a new tomb. cerraron la tumba con una piedra, They closed the tomb with a stone. pusieron dos guardas a cuidar la tumba, They placed 2 guards to guard over the tomb. pusieron un sello romano encima de la piedra. They placed a Roman seal on that stone. Mientras todo eso sucedía, And while all of this was going on, todos sus discípulos se descarriaron. all of his disciples Diga, scattered todos away. sus discípulos Say se with me, all descarriaron. his disciples scattered away. Parecían, como dijo en una ocasión Jesús, It appeared as the one occasion as Jesus had said. cuando vio la multitud desparramada, When he saw the multitudes everywhere, Jesús dijo, parecen como ovejas sin pastor. he says they look like sheep without a shepherd. Y así mismo se encontraban cada uno de los In the discípulos same like manner, the disciples found themselves like como ovejas sin pastor. as sheep without a shepherd. Todos tomaron su rumbo, Each and one of them took their own direction, rumbos diferentes. different directions. Unos se alejaron, Some got otros, astray, further otros se away. fueron a otras ciudades, Some left to other cities. otros se escondieron dentro de sus casas. Others were hiding in their homes. Y Pedro regresó a su profesión de pesca. And Peter went back to his profession of as a fisherman. Porque eso es lo que sucede, iglesia, Because you see, that's what happened, church. cuando no hay presencia del pastor de los pastores. When there's no presence of the shepherd of the sheep. Lo que ellos no habían entendido What they didn't understand, though, es que la historia no terminaba en la is cruz, that the story didn't end on the cross. apenas empezaba. It was just starting. Dile a tu vecino, vecino, Look to your neighbor and say, hoy neighbor, la historia apenas today empieza. the story has just begun. La historia no terminaba en la The cruz, story didn't end on the cross. ni mucho menos quedaría atrapada en una tumba. And much less trapped in a tomb. Ellos no sabían They didn't know que el pastor se había levantado de los muertos that their shepherd had been risen from the dead para buscar lo que se había perdido. to search for that which was lost. Todos se habían desparramado, All of them were scattered everywhere. todos se habían ido, All of them had fled everywhere porque no tenían esperanza because they had no more hope de que su pastor estuviera vivo. that their shepherd was alive. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. And you see that happens many times in our own lives. Cuando no hay presencia de esa figura del buen pastor, When there's no presence of that figure of the good shepherd, que es Jesús en nuestras vidas, which is Jesus in our lives, muchas veces nos perdemos. many times we get lost. Aunque creemos que lo tengamos todo, Even though we think we have it all, aunque tengamos un buen trabajo, even though we have a good job, aunque tengamos una buena familia, even though we have a good family, si no tenemos esa figura de nuestro pastor, if we don't have that figure of our shepherd, estamos perdidos. we are lost, church. Por eso el día de hoy That's why today les voy a presentar, y quiero hacer una salvedad antes de presentar el monólogo de la oveja perdida. and before I present this to you, I want to show you something. Todos estos son actores. All of these people are actors. Jamás representan el contenido de lo que están diciendo. It will never really represent the content of what they're saying. Simplemente se pusieron en compinche con el pastor. They just came in agreement with the pastor Y cooperaron and they collaborated para que usted pudiera recibir esta enseñanza. so that you can receive this teaching. Así que primero les voy a presentar So first of all, I'm going to present el to you monólogo de la oveja distraída. the monologue of the sheep that is distracted. Ay, ¿dónde está el rebaño? Yo estaba caminando con todos, bueno, creo que sí. Es que yo me distraigo mucho. Primero vi una mariposa muy bonita, después escuché un pajarito cantar y luego encontré un pedacito de pasto que se veía más verde que los demás.
Y cuando levanté la cabeza, todos se habían ido, pero pensándolo bien, creo que no soy la única oveja distraída. He estado observando algunas ovejas que también se distraen mucho hasta en la iglesia. Por ejemplo, la oveja en el celular, en el tiempo de la predicación, otras sentadas en la iglesia, pero su mente está en otro lugar. Apagué la estufa. ¿Qué voy a comer después del culto? ¿Quién ganó el juego? ¿Sabes qué fue lo que me pasó a mí? No fue que odiara al pastor, no fue que no quisiera estar en el rebaño. Solo pensé, voy a mirar esto un momento, y ese momento se convirtió en estar perdida. Pero ¿sabes algo? Yo conozco a mi pastor y mi pastor no abandona a sus ovejas. Cuando una oveja se distrae, cuando se aleja, cuando se pierde, el pastor sale a buscarla. Así que si alguna oveja aquí hoy se ha distraído, si miró demasiadas mariposas, si siguió pastos que parecían más verdes, no te preocupes, solo escucha la voz del pastor, porque con mi buen pastor siempre estoy segura. Déjeme aclarar algo. Seguro. Let me clear something out. Be sure. Gracias, Armando, por disfrazarte de oveja. Thank you, Armando, for disguising yourself as a sheep. Pero mire esto. But look at this. La oveja distraída The distracted sheep. no se fue del redil por rebeldía. It cannot be. No se fue del redil. No Oh, se it fue didn't leave from de the flock. herd because of rebellion. No se fue por un enojo, It didn't leave out of anger. ni tampoco por un malentendido. And no, not even just a misunderstanding. Se fue porque se distrajo. They left because they were distracted. Se perdió porque se entretuvo con lo que no tenía que They entretenerse. got lost because they got entertained with something that they shouldn't have gotten Y entertained with. cuando reaccionó, And when they finally reacted, ya estaba demasiado lejos. it was too late. They were very far. ¿Sabe qué hacía en muchas personas? You see, that happens to many people. No fue que dejaron de seguir a Jesús de golpe, It's not that they stopped following Jesus due to heartache de cantazo, de imprevisto. or just all of a sudden. Se fueron desenfocando, They slowly got y distracted alejando, and getting further y away separando, and being y separated distrayendo and being distracted poco a poco. little by little. Poco a poco dejaron de Little by orar. little, they stopped praying. Poco a poco dejaron de venir a la iglesia. Little by little, they stopped coming to church. Poco a poco dejaron de sacar tiempo para meditar en la palabra de Little Dios. by little, they stopped taking time to take reading the Word of Y God. por esa distracción And because of that distraction, dejaron de oír la voz del pastor. they stopped hearing the voice of the shepherd. Y lamentablemente, And iglesia, sadly, church, hoy se encuentran lejos today they find themselves far. por una simple distracción. Why? Because of a simple distraction. Sin saber exactamente Without really knowing exactly cuándo pasó, when did it happen, qué pasó what happened, o cómo pasó. or how it happened. Hay un peligro grandísimo There's a en very alejarse, grave danger in being separated. pero es mucho más peligroso But it's much more dangerous cuando nos alejamos sin darnos cuenta. when we get further away without even Cuando noticing. creemos que todavía el pastor está a nuestro lado. When we think that the shepherd is still by our Y por side. distraernos con nuestros trabajos, And becoming distracted with our jobs. con todas las bendiciones que Dios nos ha dado, With all the blessings that God has con given us. nuestra familia, With our families. con todo lo que el Señor nos ha bendecido With- en este país. With everything that God has blessed us in this Y country. ya ponemos al Señor en segundo lugar. And then we place God in second place. Hay un peligro muy grande There's a en great alejarse. danger in doing that. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la distracción Because distraction, es el arma silenciosa que el enemigo utiliza it's the silent weapon that the enemy uses para separarte del pastor. to separate you from the shepherd. Déjeme volverlo a repetir. Let me repeat it one more La time. distracción es el arma Distraction is the weapon, silenciosa a silent weapon que el enemigo usa that the enemy para uses separarnos del pastor. to separate us from the Lo shepherd. más peligroso de todo esto And the most dangerous thing of all of no es que nos alejemos, is not that we're getting further away, es que nos acostumbremos a estar lejos del pastor. is that we become accustomed to be far away from the Ya shepherd. no nos hace falta. We feel like we no longer need him. Y todo comenzó And it all began with una distracción. a distraction. Por eso escucha algo importante. Now en esta listen to this mañana. carefully this morning. La resurrección
The resurrection significa que todavía hay una voz llamándote. signifies that there's a voice that's still calling you. No importa cuánto te hayas It distraído doesn't matter how much you've gotten distracted o cuánto te hayas alejado. or how far you've gone astray. Si puedes oír su voz el día de If hoy, you can hear this voice this morning, his voice this morning, todavía tienes una oportunidad para you llegar al still have redil, an opportunity to come back to the para flock, caminar con el to pastor. walk with the shepherd. Y eso le da cabida And that gives life al próximo monólogo de otra oveja perdida, to the next monologue of the lost sheep que le he llamado la Right. oveja herida. that I've named the hurt sheep or hurt wounded sheep. Yo no siempre estuve sola. Hubo un tiempo en que caminaba feliz con el rebaño. Me gustaba escuchar la voz del pastor, me gustaba caminar con las otras ovejas, me sentía segura. Pero un día algo pasó. Una oveja me empujó, otra habló mal de mí, otra me miró como si yo no perteneciera aquí. Y aunque nadie me atacó físicamente, sus palabras me lastimaron. Muchas veces las ovejas no se dan cuenta de que los dientes de un lobo duelen, pero las palabras de otra oveja causan heridas en el alma. Así que empecé a caminar un poco más despacio y cada día me alejaba más. Algunos pensaron que yo me había perdido, pero no, yo no me perdí. Solo me alejé porque estaba herida. Porque cuando una oveja está herida, a veces prefiere caminar sola antes que volver a sentir dolor. Una noche, cuando el miedo empezó a entrar en mi corazón, escuché algo. No era un lobo, no era otra oveja. Era la voz del pastor diciendo, ¿dónde estás? No me dijo, ¿por qué te fuiste? Ni me dijo, te lo dije. Solo dijo, ¿dónde estás? Y en ese momento entendí que, aunque estaba herida como quiera, el pastor vino a buscarme. Tal vez hoy hay ovejas aquí que no están perdidas, solo están heridas, heridas por palabras, heridas por decepciones, heridas por murmuraciones. Quiero que sepas algo. Él, el pastor, quiere sanarte, porque el pastor no solo busca ovejas perdidas, también cura ovejas heridas. Y aunque todavía tengo cicatrices, hoy estoy caminando de regreso, porque una oveja herida también puede volver al pastor. Aleluya. ¿Sabía usted que el dolor nos hace perder el camino? Do you know that pain makes us lose track of the path? Hay ovejas que se pierden no porque quieran, There are some sheep that get lost not because they want to, sino porque las han lastimado. but because they've been hurt. Son ovejas que tienen heridas. They're sheep that have these Y wounds. su dolor puede venir de muchas partes. And their wounds that come from many different places. Una traición, A betrayal, un rechazo, a rejection, la culpa. a fault. Pero muchas veces, But many times, como esta oveja, just like this sheep, han sido lastimadas dentro del redil. they've been hurt by the sheep in the flock. Mire esto. But look at this. Una oveja herida es fácil de identificar. A hurt sheep or a wounded sheep is very easy to Lo identify. primero que hace es que comienza a caminar más despacio que las otras ovejas. The first thing that you'll notice is that it begins to walk slower than the rest. Se queda rezagada de la manada. That they stay further back from the Se va flock. desconectando del pastor. They're disconnecting from the shepherd. Y se olvida de todos los buenos momentos que pasó en la manada junto con el pastor. And they forget about all the wonderful times that they had with the shepherd. Para with the llenar flock. su alma y su corazón con los momentos que no fueron tan buenos. That they're just filling their heart and their soul with those not so good moments. Y lo más triste de estas heridas And the sad part about these wounds, es que hacen estas ovejas heridas that they make these wounded sheep una presa fácil en las manos del lobo. an easy prey for a wolf. Porque el lobo huele sangre. Because the wolf smells blood. El lobo huele debilidad. The wolf smells weakness. El lobo huele dolor. The wolf smells hurt. Sin embargo, iglesia, But on the contrary, ahí es on donde the- brilla la grandeza del buen pastor. see, that's where the
good shepherd's brilliance shines. Él no espera que la oveja se sane sola, He doesn't wait for the sheep to heal themselves se cure sola. or heal themselves. Él toma la oveja He takes the sheep. y el pastor sabe que está débil, And the shepherd knows that the sheep is sabe weak. que está vulnerable, And he knows that the sheep is vulnerable. pero él sale a buscarla But he goes out anyways to search para after her, sanar sus heridas to heal her wounds antes de traerla al redil. before bringing it back to the flock. Imagínate tú en esta mañana Imagine this morning, a Jesús caminando por los campos Jesus walking through the fields con los ojos atentos with his eyes attentive hasta encontrar una oveja herida. until he finds that one hurt Quizás sheep. esa oveja seas tú en esta mañana. Even maybe that's you this morning, that Y Él te wounded ve sheep. temblando, And he sees you shaking, apartada, away, con dolor, with pain, sangrando, bleeding, cargando cicatrices carrying so much y scars, sin reproche and without a y reproach sin juicio. and without judgment. Te toma en sus brazos, He takes you in his arms te acaricia and he caresses y you. con amor te dice: And with love, he tells you, no tengas miedo, mi oveja. do not be afraid, my sheep. Yo voy a curar todas tus I'm going to heridas. heal all your wounds. Habrá alguien que pueda adorar a Is there anyone that Dios. could worship God? Sabe que también en la iglesia You know that also in the church existen ovejas heridas. that there's wounded sheep that exist. Heridas que nos hacen sentir más débiles Wounds that make us feel more weaker y que estamos más lejos de Dios. and that we're more further away from God. Pero escucha esto, But iglesia. listen to this, church. El pastor no se ha rendido contigo. The shepherd hasn't forgotten Él about no you. te va a dejar nunca en el suelo. He hasn't given up on you. He's not going to leave you on Él the ground. sale, te busca, te cura, He goes out and searches for you and te heals you. sana y te cubre tus heridas. He heals you and covers your wounds. Y lo más importante, te trae de vuelta a su And rebaño. most importantly, he brings you back to his Yo flock. vengo a decirle a alguien en esta I come mañana to tell someone this que morning, no importa cuán profunda, it doesn't matter how much cuán profound, dolorosa how much hurt sea tu herida, your wounds are, Jesús nunca te va a abandonar. Jesus will never abandon you. Él siempre viene a buscarte, He always comes to look for a you, levantarte, to lift you a up, sanarte to heal y you, a traerte de nuevo a casa. and to bring you back home. Habrá alguien que Amen. pueda adorar a Is there anyone Dios. that could worship God? Yo vengo a decirle a alguien, I come to tell no someone, importa lo lejos que estés, it doesn't matter how far you no are. importa la herida, lo herido que It estés, doesn't matter how wounded you are. el pastor y su amor The shepherd in his love siempre te va a will encontrar. always find Habrá you. alguien que pueda decir conmigo, Is there anyone that goes with me el that could pastor say, siempre me va a encontrar. the shepherd will always find me? Aleluya. Y esto me trae al tercer monólogo de la oveja perdida. And this brings me to the third monologue of the lost shepherd. Y le he llamado la oveja problemática. And I've named it the problematic sheep. Oh, no. Yo llevo mucho tiempo en este redil. Mucho. He visto muchas ovejas venir y muchas ovejas irse. Y si soy honesta, hay algo que siempre he pensado. Este rebaño estaría mucho mejor si todas las ovejas fueran como yo. Porque yo conozco todas las reglas del redil. Yo sé dónde se debe comer, yo sé por dónde se debe caminar, yo sé cómo debe comportarse una oveja. Pero luego miro a las otras ovejas y siempre encuentro algo que no me gusta. Una camina demasiado lento, otra siempre se mete en problemas, otra ni siquiera sabe distinguir el buen pasto. Ay. Y entonces pienso, definitivamente este rebaño necesita ovejas más espirituales como yo. Un día escuché hablar al pastor y él decía que si una oveja se pasa todo el tiempo empujando a las otras ovejas, siempre queriendo ser la primera, siempre golpeando a las demás con la cabeza, ¿sabe lo que iba a hacer? La separaría del rebaño por un tiempo. Porque una oveja así lastima a los demás. ¿Y sabes qué? Eso sí me hizo pensar.
Porque yo nunca he mordido otra oveja, nunca la he empujado físicamente, pero, ay, mis palabras, mis críticas, mis miradas, sí he empujado a muchas fuera del redil. Y fue ahí donde entendí que a una oveja puede aprender todas las reglas y aún así olvidar el corazón del pastor. Y ahora prefiero ser simplemente una oveja que camina cerca del corazón del pastor. Porque cuando una oveja está cerca del pastor, deja de mirar los errores de las otras ovejas y empieza a parecerse a él. Aleluya. Hallelujah. Miren esto. Now look at this. Porque esta oveja problemática Because this problematic sheep, no se fue lejos del redil. it didn't go far away from the flock. Se separó aún estando dentro del redil. It was separated even though it was still in the flock. Su cuerpo estaba en el redil, His body was in the flock, pero su corazón estaba desconectado del pastor. but their heart was disconnected from the shepherd. Esta es la oveja que conoce el camino correcto. This is the sheep that knows the right path. Sabe reconocer el buen pasto, It knows how to recognize the good grass, la mejor agua. the best water. Reconoce perfectamente la voz del pastor, It recognizes perfectly the voice of the shepherd, pero elige silenciar esa voz but they decide to silence that voice para escuchar su propia voz. to listen to their own voice instead. Esa es la oveja que porque lleva mucho tiempo en el redil, That's the sheep because they have so much time in the flock. piensa que lo sabe todo. They think they know it all. Decide interpretarse a sí misma They decide to interpret themselves como que está a la misma altura del pastor. to be at the same level as the shepherd. Y por escucharse ella en vez de escuchar la voz del pastor, And because they're listening to their own voice instead of the voice of the shepherd, empieza a apartarse de la manada. they begin to separate themselves from the Pues flock. como decía esta oveja, Or as the sheep was saying, considera que ella es mejor que las otras ovejas. that they consider themselves much better than the other sheep. Y súbitamente And above suddenly, se encuentra atrapada dentro de ella misma, they find themselves trapped within themselves, encerrada en sus pensamientos, enclosed in their own thoughts, en sus opiniones y en su orgullo, in their opinions and in their pride, sin poder salir de ahí. without being able to come out of it. ¿Sabías que hay personas viviendo así You know that there's people living like that en la iglesia? in the church. Por favor, no mires a nadie, mira al Please cielo. don't look at anyone, look towards the heaven. Son personas que no fueron por ignorancia, That there are people not by ignorance, fueron por sus decisiones. it was by their decisions. Se mueven en su autosuficiencia. They move in their self-sufficiency. Confían en sus dones y en su propia voz. They trust in their own gifts and their own voice. Y por eso terminan enredados. And that's why in the end they find No themselves por el entangled. diablo, Not because of the devil, pero por su propio orgullo. but because of their own pride. Pero escucha esto But con listen to claridad. this with clarity. El pastor no solo dio su vida por tus pecados, The shepherd didn't only die for your sins. también dio tu vida por malas decisiones, He gave his life for your bad decisions tomadas en orgullo made in pride y en rebeldía. and in rebellion. No solo murió por lo que hiciste sin saber, He not only died for what you didn't know, that you did what you didn't know, también murió por lo que hiciste sabiendo que lo estabas haciendo. he also died for those things that you did knowing it. Y aquí está el poder de la resurrección. And this is where the power of the resurrection is No found. existe enredo tan profundo, That you're not in so much of a tanglement, so profound, ni confusión tan grande, or such a great confusion, ni decisión tan equivocada or such a bad decision que el pastor no pueda destruir. that the shepherd cannot rescue you out of. Aunque te hayas perdido por tu propia voz, Even though you've gotten lost for your own voice, todavía puedes ser rescatado por la voz del you buen can pastor. still be rescued by the voice of the good Dile, shepherd. dile, dile a tu vecino, vecino, Look to your neighbor and say, todavía neighbor, puedo ser rescatado there's still time for you to be por la voz rescued del buen pastor. by the voice of the good shepherd. Y eso me lleva al próximo monólogo And that takes me to the next monologue de otra oveja que también está en peligro de extraviarse. of another sheep that's in danger of going astray. Y esta es la oveja ingenua. And this is the ungenuine
naive sheep. Hola, todos dicen que soy muy ingenuo. No sé exactamente qué significa eso, pero creo que quiere decir que confío demasiado en todos y en todo. El otro día escuché una voz que me dijo, ven por aquí hay mejor pasto. Y yo pensé, qué bueno, alguien quiere ayudarme. Así que fui. Después escuché otra voz que dijo, haz lo que sientes. Sigue tu corazón. Y yo pensé, eso suena bonito, pero pronto sentí que mi corazón estaba confundido y alejado. Luego escuché una voz que decía, todos los caminos llevan al mismo lugar. Y yo pensé, entonces cualquiera está bien. Pero mientras más caminaba escuchando esas voces, más lejos y perdido me sentía. Y ahí fue donde me di cuenta de algo. Esas voces que escuché no me estaban cuidando ni me estaban guiando. Solo querían alejarme de mi pastor y de las otras ovejas para que fuera presa fácil del lobo. Entonces recordé algo que mi pastor me decía. Mis ovejas conocen mi voz. Y fue entonces donde aprendí algo muy importante. No todas las voces que nos llaman quieren cuidarte, guiarnos o bendecirnos. Ahora, cuando escucho la voz de mi pastor, yo sé que Él me ama y que en sus brazos estoy seguro, porque mi pastor hace mucho tiempo atrás me demostró su amor, dando su vida por todas ovejas y por ti también. Aleluya. Esto me trae al tema de que no todo lo que suena bien And this brings me to the topic or the title, not everything that sounds good viene de parte de Dios. comes from God. ¿Sabe que vivimos en un mundo lleno de voces, You know that we live in a world full of different lleno de voices, diferentes pensamientos, filled with different de ideas, diferentes filosofías? different philosophies, Voces que dicen, hazlo si lo sientes. voices that tell you, do it if it feels right. Te dicen, no va a pasar nada. Hey, nothing's going to happen. Está todo bien. Everything's fine. Dios te entiende y Él pesa tu corazón. God understands you and He weighs your heart. Estás muy joven para servir a Dios. You're too young to serve God. Disfruta tu vida. Just enjoy life. No te metas con ese mazo de viejos en la iglesia. Don't get involved with all those old people at Y el church. peligro no es escuchar las voces, And you see, the danger is not hearing the voices, porque todos escuchamos las voces. because we all hear those voices. El peligro es no filtrar las voces, The danger is not being able to ni filter those voices reconocer que esa no es la voz de and Dios. not be able to recognize that that's not the voice of the Hay shepherd. mucha gente obedeciendo sentimientos antes de creerle a You see, Dios. there's many people that are listening to their feelings before listening to God. Escucha esto, no porque lo sientas en tu corazón. Listen to this, not because you feel it in your heart Quiere decir que viene de parte de Dios. doesn't mean that it comes from Déjeme God. volver a Let me repetirlo. repeat that again. Porque tal vez hay alguna oveja aquí de las que vimos antes, Because maybe there's a sheep here de that, las problemáticas, the que no problematic quieren ones, entender lo que estoy diciendo. that they don't understand what Pero I'm saying. porque tú lo sientas en tu corazón, Because just because you feel it in your no heart, necesariamente quiere decir que proceda del buen it pastor. doesn't necessarily mean that it proceeds from the good ¿Por qué? shepherd. Porque Jeremías 17:9 nos dice Because Jeremiah 17:9 says que engañoso es el corazón más que todas las cosas. that the heart is deceitful and wicked above Pero all things. cuando oímos la voz del pastor, But when we hear the voice of the good shepherd, podemos filtrar las otras voces a través de su voz we can filter all the other voices through his y voice reconocer que esas voces no vienen de parte de Dios. and recognize that those voices are not from Por God. eso el Evangelio según San Juan que leímos al principio, That's why the gospel according to John, capítulo 10, verso 27 nos chapter dice, 10, verse 20, mis 17, ovejas escuchan mi voz my sheep hear my voice y me siguen. and they follow me. Tú sabes que la buena oveja You know that the good sheep aprende a discernir la voz correcta. learns how to discern the correct Ellas voice. no siguen cualquier voz, They don't follow just any y voice, mucho menos su voz interior y and carnal. much less their interior voice, which is Y aquí carnal. está la clave de la And resurrección. here is the key to the resurrection. El mismo Jesús Jesus himself, que habló hace más de 2000 años who spoke
spoke about this more than 2,000 que years llamó a ago. cada discípulo hace más de 2000 años a ser Called apóstoles. each one of those disciples to be apostles. Es el mismo Dios que sigue llamando hoy. Is the same God who's still calling those Es el people today. mismo Dios que te sigue hablando hoy. He's the same God that's speaking to you today. Así que la pregunta es, So the question is, no es que Dios sí habla, it's not if God speaks or not. la pregunta es, The question you should be asking ¿lo yourself estás is, escuchando? are you listening to him? ¿Estás escuchando la voz del buen Are you pastor? listening to the voice of the good shepherd? Y así terminan estas 4 ovejitas And now you see how these last 4 sheep que podemos end. sacar esta enseñanza de ellas. What can we take away from these teachings? Pero cuando comenzamos el sermón, But when we began the sermon, visitamos la historia de la resurrección we visited the story of the resurrection. y le hablé de los discípulos de Jesús, And I spoke about the disciples of lo que Jesus, hicieron después de su muerte. what they did after his death. Dice la palabra que estaban escondidos, The word of God says that they were hiding, temerosos fearful, y preocupados. and worried. Algunos se fueron a otras ciudades. Some fled to other cities. ¿Por qué? Porque el buen pastor había muerto Why? Because their good shepherd had died. y muchos de ellos temían And many of them had que lo que le pasó al buen pastor what happened to the good le shepherd. pasaría a ellos. Thinking that what happened to the Pero good shepherd entre would happen medio to de them. todo ese líderes y apóstoles y discípulos de Jesús But in the midst of all those apostles and leaders of Jesus, y de todos los seguidores de Jesús, and of all the followers of Jesus, se levantó una mujer. a woman rose up. ¿Habrá alguien que pueda darle gloria a Dios por las Is there mujeres? anyone that give glory to God Que for no the se women? esconden en las cuevas, That they're not hiding in the que no caves. se van a correr, That they don't leave running. que no tiran la toalla That they don't fácilmente, throw in the towel so que no easily. siguen la vida antigua, That they don't follow the sino que old deciden ways. creerle a Dios But y a they sus make the promesas. decision to follow ¿Dónde God están in esas His mujeres en promises? esta Where are hora? those women at this hour? Y mientras todos los hombres estaban escondidos, While all the men were hiding, María llega a la tumba de Jesús. Mary comes to the tomb of Jesus. Llega a ungir su cuerpo. She comes to anoint his body, Ella sabía que todavía ungiendo el cuerpo de Dios knowing that even she was anointing the body of Jesus era una manera de servirlo. was a way to serve him. Pero se encontró con algo impactante. But she found herself with something so impactful. La tumba estaba vacía. The tomb was empty. Dígale a su vecino, vecino, Look to your neighbor and say, la neighbor, tumba estaba vacía the tomb was empty. y todavía está vacía. And it's still empty today. María llegó a ungir un cuerpo, Mary came to anoint pero the no body. encontró el cuerpo que iba a ungir. She didn't find the body she was Y me going to imagino anoint. que en esos momentos And I imagine in those moments, pasó por su mente what came to mind hacer lo mismo que habían hecho todos sus to discípulos. do the same thing of what the other Pero disciples había did. una gran diferencia. But you see, there was a big Los difference. discípulos se separaron de Cristo. The disciples separated themselves María from se Jesus. acercó a él. Mary drew close to him. Diga a su vecino, vecino, Look to your neighbor and say, no te neighbor, separes de Cristo don't be separated por from la Jesus prueba, because of the ni trial por la herida, or the pain ni por el chisme. or the gossip. Acércate a él. Draw close to Y him. cuando se acercó a And él, when she drew near him, entonces pudo escuchar algo en sus she oídos. was able to hear something in her ears. Es que de cerca es que tú puedes oír la See, voz 'cause de when you're Dios. close to Jesus, you Dale can un hear his codazo voice. a tu vecino Nudge your y neighbor dile, vecino, and say, neighbor, de cerca es que puedes escuchar la when voz you're de close, Dios. you can hear the voice of God. Y mientras María lloraba preocupada, ¿dónde está mi Señor? While Mary was crying and worried, where is my Oyó la voz del Lord? pastor nuevamente que le dijo, She heard the voice of once again that said, María. Mary. Y María, cuando oyó la voz del pastor, When Mary heard the voice of the se shepherd, volteó y le dijo, Benoni, que traducido es mi she maestro. turned to him and said, Master. Reconoció que el pastor no la había She abandonado. recognized that the shepherd had Que a not pesar de abandoned que her. había muerto, Even though he was dead, que a pesar or de had que died, lo habían enterrado en una even though they tumba, had buried him in a tomb, había regresado a buscarla. she had
he had come back y a to llamarla. get her and to call Porque her. la resurrección de Cristo Because the resurrection of no Jesus tan solo es un evento que celebramos un día de abril. is not just an event we celebrate one day in April. Es un encuentro personal con la voz del buen It's pastor. a personal encounter with the voice of the good shepherd. Tengo noticias importantes para ti en And I esta have mañana, important news iglesia. for you this morning, church. Hoy el pastor está aquí en medio de nosotros. Today, that shepherd, he is Habrá here in the alguien midst of que us. pueda adorarlo. Is there anyone that can Por 10 worship him segundos. for just 10 seconds? Dije que el pastor está I aquí said en the medio de shepherd is nosotros. here in the midst of us. No está en una tumba. He's not in a tomb. Está vivo. He's alive. No está en silencio. He's not in Ni silence mudo. nor mute. Está hablando. He's speaking, Y te church. está llamando And he's calling nuevamente. you once again. No llamando a multitudes. Not calling multitudes. Está llamándote a ti He's calling personalmente you por tu personally nombre. by your name. Al distraído le dices To regresa. the distracted, when he says, return Al to que me. se perdió sin darse cuenta le dice te encontré mi The one hijo. who got lost without noticing, he tells you, I have found Al you, que my está child. atrapado y enredado le dice esta mañana The hoy, one who's entrapped, entangled, he tells you this morning, hoy yo te liberto. today I will free you. Al ingenuo le dice ya basta de oír otras voces. To the naive one, he says, stop listening to other voices. Escucha mi voz el día de Listen to hoy. my voice this day. Y al que está herido le dice en esta To the mañana one who is wounded, he tells you this hoy morning, quiero sanarte. I today want to heal you. Porque el pastor no solo murió por las ovejas, Because the good shepherd didn't only die for the sheep. él resucitó para volverlas a buscar, He resurrected to once again para find them. volverlas a encaminar en su To propósito. once again put them back in their purpose. Tal vez no lo sientes, Maybe you may not feel tal it. vez llevas tiempo sin escucharlo. Maybe you have gone with time without hearing him. Tal vez hay demasiadas voces en tu vida, Maybe there's many voices in your life. pero eso no cambia una verdad poderosa. But that doesn't change this powerful truth. Él está más cerca de lo que tú crees, He's much closer than you believe. Amen. más cerca que tu duda, He's much closer than your doubts. más cerca que tu pasado, Much closer than your más past. cerca que tu caída. Much closer than your fall. Y hoy en este momento And today at this no moment, es casualidad que estés aquí it's not a coincidence that you're celebrando here el today, día de resurrección, celebrating the day of resurrection. porque el mismo pastor que dio su vida Because that same shepherd that gave his life, hoy te está extendiendo su voz today he's extending his voice una to vez you más once again para decirte to tell you, yo vivo I live, y porque vivo and because I live, tú también vivirás. you will also live. Déjeme volver a repetirlo. Let me repeat that Él again. está extendiéndote su voz nuevamente en He's esta hora, extending his voice out to you this hour, igual que hizo con María, just like he did with Mary, para decirte to tell you, Juan, José, Carlos, María, John, Marta, Carlos, José, Eunice, María, Lourdes, Lourdes, yo vivo I y live. porque vivo, and because I tú live, también vivirás. you will also live. Así que hoy, iglesia, So today, church, no salgas de este lugar don't leave this place igual de la misma manera que the entraste. same way you came in. No ignores más su voz. Don't ignore his voice any No longer. sigas siguiendo direcciones falsas. Don't continue following false Que directions. puedes seguir muchas voces en la vida, Because you can follow many different voices in this life. pero solamente una te llevará a la vida eterna. But only one voice will take you to eternal life. Y esa voz te está llamando hoy. And that voice is calling you this morning. Yo quiero que usted se ponga en sus pies en I want esta you to hora. stand on your feet at this hour. El buen pastor vino a buscarte el día de hoy. The good shepherd has come to search out for you, to look for you this Dejó morning. su tumba vacía He left his empty tomb para recogerte, to pick you up, para sanar tus heridas, to heal your wounds, para buscarte donde quiera que estés escondida. to find you wherever you're hiding. Aunque tenga que caminar contigo en el camino que has tomado. Even though he has to walk with you back on the path that you took. Aunque tenga que atravesar una puerta o una pared. Even though he has to go through a wall or a door. Él quiere nuevamente encontrarse contigo. He wants to reunite with you once again. ¿Para qué? Para volver a pastorearte. Why? So that he could shepherd over you Para once again. poder otra vez dirigirte. So that he can direct you once Para again. poder curar tus heridas, iglesia. So that he can heal your wounds, church, once again. Para poder recibirte nuevamente en su redil. So that he can receive you once again in his flock. Dios te está llamando el día de hoy.
God is calling you today. La figura del buen pastor te está llamando el día de The hoy. figure of the good shepherd is calling you Y today. yo quiero hacer un llamado en esta hora. And I want to do a calling at this hour. Un llamado que posiblemente cambiará tu vida A calling that may possibly change your life en la medida que tú te aferres a Él. in the measure that you hold on to this. Así como llamó a María, In the same way that he called Mary, el Señor te está llamando a ti en esta hora. the Lord is calling you this morning Por tu nombre. by your name. Siéntelo ahí en tu espíritu. Just feel him right now in your spirit. Él te está llamando He's calling you a que lo sigas. to follow him. Juan capítulo 10, verso 27. John chapter 10 verse 17 Dice, mis ovejas says, my sheep, escuchan mi voz they hear my voice y me siguen. and they follow me. Hay una acción You see, there's an action que hace que algo reaccione. that makes something react. Su voz His voice hace que tú reacciones. makes you react. Las ovejas escuchan mi voz He says, my sheep hear my voice y me siguen. and they follow Y me. ese Dios, And that God que no es un cuento de hadas is not a fairy tale o una historia que haya pasado de moda, or a story that's old, están aquí en este lugar but he is here in this place today, llamándote por tu nombre. calling you by name. ¿Sabes para qué? You know what for? Para pastorearte, To shepherd you, para dirigirte, to direct you, para llevarte por pastos verdes, to take you to green para pastures, sanar toda herida en tu corazón, to heal every wound in your heart, para librarte de cualquier enredo que estés. to free you from any entanglement that you have. Aquí está el buen pastor en esta hora. The good shepherd is here this Y yo morning. quiero dejar este tiempo al Espíritu Santo And I want to let this time for the Holy Spirit para que el Espíritu Santo toque tu corazón en esta mañana. so that the Holy Spirit touches your heart this morning. Mientras